están? Bienvenidos a nuestro video resumen de goles del torneo Clausura de Paraguay. Hoy vamos a repasar todo lo que dejó la última fecha con el triunfo de Libertad frente a Olimpia y también el triunfo de Guaraní frente a Guaireña. Todo esto lo vamos a repasar, lo vamos a vivir junto con Enzo Guzmán. Bienvenido, Enzo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Leandro? Un gran saludo para vos y para toda la gente. Exactamente, Leandro. Y ayer se completó la fecha 11 del torneo Clausura de Paraguay, donde el 12 de octubre salió en la punta del torneo, Leandro. Exactamente, Enzo, y por eso vamos a repasar cómo quedaron ahora los cuartos de final. Exactamente, Leandro. Yo traje en mi cuadro cómo serían los enfrentamientos. A ver, una manita. Muy bien, Enzo, quedó espectacular. Primer encuentro para el 22 de diciembre. Nacional enfrenta al Sol de América a las 18:30. Con Manuel Ferreira, super clásico. Cerro Porteño ante Olimpia, Defensores del Chaco, 21 horas. 12 de octubre, Guaireña, 23 de diciembre, 18:30, Luis Alfonso Giagni de Sol de América. Libertad ante Guaireña para el 23 de diciembre a las 21 horas y el Feliciano Cáceres. Exactamente, eso. Entonces, estos son todos los duelos de cuartos de finales. Y también vamos a hablar un poquito sobre los partidos de ayer. Libertad se quedó con el clásico blanco y negro frente a Olimpia. Por 2-1 quedó el resultado. Y Ronnie Redes se despidió de Guaraní con un gol, ya que para la próxima temporada se tiene que ir al Austin. Claro que sí, al Austin de los Estados Unidos. De la MLS, tendrá que jugar en Norteamérica. Exactamente, eso. Ahora sí, vamos con los goles de la última fecha. Vamos con los goles. Muy bien, ahora vamos a ver la victoria de Guaraní en el Rogelio Lorenzo, en Libericia. Y acá iba a llegar esta primera acción para el India, el pase de Maná para Fernando Fabián Fernández, se la pasa para el Pájaro Benítez, pero interviene la defensa de la albiceleste. Esta jugada llegó a los 35 minutos del primer tiempo y ahora nos vamos al segundo tiempo, donde Guaraní iba a convertir su primer tanto. Benítez, Cecilio Bobadilla, y se la queda Ronnie Redes, pero el Línea levantaba el banderín, por lo tanto tenían que checar el gol del jugador Ronnie Redes, que la próxima temporada tendrá que militar en el Austin de los Estados Unidos. Y después del chequeo era gol para el aborigen, gol de Guaraní, gol del número 17 de el Indio, gol de el jugador Ronnie Redes. Vemos el festejo con sus compañeros, vemos el festejo para la cámara. El gol llegó a los 72 minutos del segundo tiempo. Vemos la repetición del gol, el único tanto para Guaraní. Y acá esta última jugada a favor de Guaireña Fútbol Club. Leito Duarte se la queda, mete el disparo, pero el balón se va afuera. Y ahora Guaraní en los playoffs se enfrenta a Libertad. Guaraní 1-0 para Guaireña. Y ahora vamos a ver el triunfo del equipo de Libertad frente a Olimpia por 2-1. Y aquí iba a llegar el primero, viene el centro, Barrolón, aparece Camacho, mete el disparo y gol para el equipo de Olimpia, pero el árbitro anulaba el gol por mano. Rolón le decía que no, ahí también se va a quejar Néstor Camacho. Aquí vemos la repetición, recibe Camacho, la para y dicen que Camacho tocaba la mano. Después el árbitro va a chequear el VAR, ahí está, primero llega al centro, después Rolón y aparece Néstor Camacho que define y el árbitro termina cobrando el gol para el equipo de Olimpia, gol de Néstor Camacho a los 13 minutos. Aquí vemos la repetición del gane del jugador Rolón y aparece Néstor Camacho y aquí va Hugo, la juega con Seba Ferreira que la va perdiendo, recupera Campuzano, la recibe, va a meter el disparo y ahí está el gol para el equipo de Libertad. 1-1 se ponían las cosas en el clásico blanco y negro. El gol llegó en los minutos finales de la primera mitad. Ahí está, ahí vemos la repetición del gol.
el disparo y gol de Campuzano. Se le escapó por una esquina a Alfredo Aguilar. Olimpia decidido a buscar el segundo, el centro de Rolón. Ahí aparece Rodrigo Rojas que mete ese zapatazo peligroso que da en el palo del arquero Martín Silva. Libertad va buscando el segundo también, la va recibiendo el jugador del Gumarelo, Tito Villalba. Llega al centro, aparece Itacuara Cardoso, se la da Sebas, que engancha, mete el disparo por bajo y gol para el Gumarelo. Gol de Carlos Sebastián Ferreira, gol que llegó a los 77 minutos del partido. Ahí vemos la repetición del gol y aquí llega la última a los 63 minutos. Entraba Isidro Pita, iba a tener esta jugada Pita, pero el arquero Martín Silva decía que no. La primera que tocó Pita en el partido y así finalizó. Triunfo de Libertad 2-1 frente a Olimpia.